Vale, ahora sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco comentaros. El objetivo de este pequeño taller, si lo queremos, que en fin, que de momento pues va a ser online, pero esperamos y deseamos que la participación por vuestra parte sea la máxima posible. Vamos a tratar todo el tema de la lectoescritura, que creemos que es un tema pues, que preocupa bastante, sobre todo pues, alrededor de pues, tercero de infantil, primero de primaria, estas edades en las que se espera en muchas ocasiones pues, de que ya esté totalmente adquirida y si no en una gran parte del proceso lectoescritor adquirido. Entonces, pues bueno, el título que le hemos dado a este taller se titula Leer da sueños y os vamos a intentar dar una serie de actuaciones y de pautas sobre cómo podéis vosotros como familias acompañar a vuestros hijos en esta aventura tan maravillosa que es la de la lectoescritura. Entonces, bueno, un poco para organizar un poco la información, daré unas pequeñas pinceladas sobre cómo es el cerebro lector, con todo el auge de la neurociencia que entendemos cómo este tipo de proceso sucede en nuestro cerebro de manera muy sencilla, pero simplemente para que entendáis 4 cosas que considero que sí que son muy importantes. ¿Cuáles son los prerequisitos de un buen aprendizaje lectoescritor? Hablaremos de la tan famosa conciencia fonológica y lo que significa y lo que no significa, porque sí que es cierto que en muchas ocasiones hay bastantes falsos mitos hacia lo que refiere la conciencia fonológica. Entonces, bueno, vamos a aclarar exactamente qué es, para qué sirve y la importancia que tiene en el aprendizaje lectoescritor. Hablaremos de los diferentes métodos un poco por encima y os explicaré cuál es el método que, basado en evidencia científica, está comprobado con hechos y con un montón de investigaciones que la avalan, cuál es el método ideal o más óptimo para aprender a leer. Nos centraremos en el método fonético y os hablaré pues, un pelín del proceso de escritura, que iría normalmente un poco posterior o a la par, pero primero y más importante aprender a leer y luego ya el proceso grafomotor. ¿Y cómo lo podéis hacer en casa? He intentado poner una serie de materiales y os iré enseñando los que pueda a través de la cámara, con cosas del día a día que creo que todos podéis tener en casa o que son fáciles de adquirir y que podéis fabricar incluso vosotros mismos o con la ayuda de vuestros hijos, para que veáis que son bueno, cosas muy, muy sencillas, son simplemente ideas de cómo podéis hacerlo de la manera más lúdica posible para trabajar o para jugar con vuestros hijos todo el tema relacionado con la lectura. Entonces, bueno, un poco explicaros que el aprender a leer no es una actividad natural, así como el lenguaje sí, aprender a leer se aprende leyendo, esto es fundamental, con lo cual requiere de un aprendizaje sistemático y organizado. ¿Qué pasa aquí? Que la conciencia fonológica es fundamental y por eso es de lo que vamos a hablar pues casi la mayor parte de toda la presentación. Porque está comprobado que los problemas que hay en lectura posteriores o que suceden durante el proceso lector se deben mayoritariamente a problemas o déficits fonológicos. Por eso es tan importante que tengamos buena adquirida la conciencia fonológica, que luego más adelante explicaré exactamente lo que es. Esto es importante y es que las áreas responsables de la decodificación, es decir, de transformar las letras en sonidos, es decir, para leer, tienen tiempos diferentes de maduración cerebral. Depende de cada niño. Es decir, no en todos los niños sucede al mismo tiempo. Y esto es importante porque sí que se escucha muchas veces, pues es que, fíjate tú, mi primo, mi vecino, el amigo de mi niño lee ya con 4, 5 años. Bueno, pues ¿y eso a qué se debe? Pues seguramente porque sus estructuras cerebrales todavía no están maduras o no están tan maduras como la del otro niño y por eso todavía le está costando un poco más o estamos en el proceso, estamos en otro momento diferente del proceso. Y en este sentido sí que me gustaría poneros, nada, son 2 minutitos de un vídeo que está aquí, que habla de neuroeducación. Sí que hay una parte que habla de la lectura, que es de Francisco Mora, que es un neurocientífico que ha estudiado y tiene cantidad de libros sobre neurociencia y sobre el aprendizaje lector, aprendizaje basado en emociones, que explica un poquito lo que se estaba comentando de las estructuras cerebrales y de la importancia de aprender a leer en el momento adecuado según el niño. Así de sencillo. Así que bueno, no hay paso nada, son 2 minutitos cortos y luego seguimos con la presentación. A ver si podemos. Siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 3, de 6, de 4 o 5 años... Ay, es este. Un segundo, perdón. Aquí empieza. Un niño a leer. A los 3 años, evidentemente no. El niño que, sin embargo, tarda hasta los 7 años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los 5 años, 6 años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos
que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de Broad, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho. O hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría. ¿Qué es cuando se aprende? Es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hace en 3 semanas. Frente al niño que sí tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas, a los 4, no solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no... Y esto ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 6, de 4 o 5 años de mi vecina sí ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber, y de hecho es cuando ocurre normalmente, a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos. Vale, pues hasta aquí. Retomamos la presentación. Bueno, esto viene un poco a contaros lo que se estaba comentando yo antes. No veo el ratón. Ha desaparecido. Perdonad, chicos. Mira, ¿sabes qué? Si no, le doy aquí a F5 y ya está. Ahí, perfecto. ¿Sí? Vale. Genial, bueno, pues esto un poco viene a explicar lo que os he comentado. ¿Eso quiere decir que hay que esperar hasta los 7 años? No, eso quiere decir que se pueden hacer muchísimas cosas antes de los 7 y que se debe empezar. Y de ahí toda la importancia y la conciencia fonológica que parte desde la identificación de las palabras, que luego os comentaré, y que eso sí que se puede hacer mucho antes, y que tiene como colofón al final y a la parte de principio alfabético, que sí que sería la asociación de las letras, es decir, de los grafemas, con los sonidos, con los fonemas. Pero esto es el último estadio y antes de esto hay que recorrer una serie de estadios en orden, que es así como se aprende. Por lo tanto, simplemente con esto quiero decir que vamos a un poco a relajar en este sentido, porque yo sí que a veces percibo una cierta, no, pues es que todavía no, pues es que todavía no. Al final, muchas veces lo que vamos a lograr sin quererlo es llegar a agobiar, llegar a presentar la lectura como algo aburrido, algo que me crea frustración, algo que me causa ansiedad porque no sé hacerlo y porque además me dicen mal, otra vez, mal, 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 a base de errores, y es así como no debe ser. La lectura es un proceso precioso, que hay que disfrutarlo, lo tienen que disfrutar ellos, que es lo más importante, y que tenemos que ir poco a poco al ritmo con el que vaya el niño, sin agobiar y sin comparar, porque cada niño, como decimos siempre, lleva un desarrollo diferente, y eso hay que respetarlo y es muy importante. Con lo cual, detectar en qué momento estamos y movernos en orden sin saltar los estadios que son básicos, porque si nos saltamos lo del medio y lo que va al principio, seguramente donde lleguemos va a estar tambaleante, necesitamos una base sólida. Por eso es importante que lo vayamos haciendo en orden, sin agobios y a ritmo. Pero bueno, con este vídeo os quería un poco explicar esto, que si a los 4 o a las 5 o a los 6 todavía no, y estamos en ello, todavía no lo hemos consolidado del todo, no hay que ni tirar la toalla, ni agobiarnos, ni pensar que hay algún tipo de dificultad a nivel neurológico, que puede haberlo, desde luego, como puede haberlo en todos los casos, pero que no quiere decir que lo haya. Simplemente que las áreas del cerebro todavía no son lo suficientemente maduras como para poder asimilar lo que le estamos transmitiendo. Entonces, bueno, hablaré un poquito más adelante, como os he dicho, de la conciencia fonológica. Como prerequisitos del aprendizaje lector, pues claro, tenemos que tener una buena percepción y una buena lateralidad para poder leer de izquierda a derecha y orientarnos espacialmente en la hoja, una buena coordinación ojo-mano para todo el tema de la escritura, que podamos juntar sonidos de manera auditiva, es decir, que sepamos que a suena ma, y que eso lo podamos ver dentro también de una sílaba, y podamos dividir la palabra también en sílabas y en golpes de voz. Habilidades visuales para ver semejanzas y diferencias entre letras y así poder diferenciarlas. Habilidades auditivas, es decir, que podamos diferenciar auditivamente que
y suenan diferentes, aunque no sepamos a qué letra hace referencia, pero sí que sepamos que auditivamente no suenan igual. Y la memoria cinestésica, que sería la memoria que necesitamos para poder llevar a cabo las grafías de una manera ordenada siempre. Y para eso es muy importante, como ya os comentaba antes, hacer grafías siempre con apoyo del adulto y no dejarles que las hagan sin ton y son, al revés, de derecha a izquierda, no. Tienen que coger una buena memoria cinestésica y unos buenos trazos en un orden determinado que para eso se enseña así. Y os voy a mostrar lo que no es la conciencia fonológica, ya que muchas veces si acudimos a internet, pues ponemos conciencia fonológica en Google y todo lo que nos aparece, prácticamente todo, lleva letras. Lleva letras, lleva sílabas, lleva incluso palabras. Eso no es conciencia fonológica, ese es el final del proceso de conciencia fonológica del que hablaré más adelante. ¿Qué es entonces la conciencia fonológica? Pues bueno, lo que supone es tomar conciencia de aquellos componentes fonéticos del lenguaje, es decir, desde las unidades que van más grandes hasta las más pequeñas. Las más grandes serían palabras, luego sílabas y fonemas, que son las más abstractas. Con lo cual, es una habilidad que es indispensable para poder adquirir el proceso de la lectoescritura. Pero ¿qué ocurre? Que es que todas las definiciones que acabamos de comentar hacen referencia al lenguaje hablado, pero la mayoría de actividades que se nos proponen a partir de diferentes medios están referidas, sin embargo, al lenguaje escrito. Con lo cual, antes de eso, lo que tenemos que aprender es a reconocer sonidos de manera auditiva, a poder aprender a manejarlos, a modificarlos, a cambiarlos de posición, a eliminarlos dentro de una palabra y a ver qué ocurre. Y luego ya lo asociaremos al grafema concreto. Entonces, según esto, la conciencia fonológica supone gradualmente, y en este orden que os he comentado, manipular palabras, manipular sílabas y por último ya manipularemos los fonemas, que son los sonidos del habla. Entonces va en este orden progresivo, va de conciencia léxica, conciencia de palabras, conciencia silábica, de las unidades que componen las palabras, y la conciencia fonémica, que hace referencia a los fonemas. ¿Cómo trabajo yo, por ejemplo? Antes de dar el paso a la correspondencia fonema-grafema, es decir, a las letras propiamente dichas, lo que hacemos es trabajar con los sonidos, pero para hacer permanentes aquellos sonidos, y más con la mascarilla, que primero no pueden ver cómo yo articulo y que según yo digo se evaporan, utilizo los articulemas, que los podéis encontrar en la página web de Comunicarnos o en el blog de Belinda Aro, que es una logopeda que tiene un blog que se llama Siembra Estrellas. Haré referencia luego a estas páginas web porque creo que tiene muchísimo material, mucho de ello es interactivo para que podáis trabajar si lo queréis, lo podéis imprimir o lo podéis trabajar a través del iPad, a través del ordenador y son muy, muy, muy útiles. Bueno, pues este sistema, este método de bocas que se llama Articulemas es de ella y del equipo que ella integra. Entonces, ¿qué son? Pues son simplemente imágenes que presentan la posición de la boca, que si necesitamos poner la posición de los órganos bucofonatorios, boca, dientes y lengua, para emitir un sonido. Es decir, yo con esto me apoyo, es simplemente para decirles que, ya que ellos no me pueden ver cómo la pronuncio, yo les presento, pues en este caso sería el código naranja, que hay que poner así la boca para producir el sonido. Entonces sirve un poco para apoyar lo que yo estoy diciendo siempre por vía auditiva, para apoyar, no en lugar de acuerdo? Pero esto no es un método de lectoescritura, sino que se emplea para adquirir posteriormente la asociación fonema-grafema. Entonces, ¿por qué vamos a empezar? Con la conciencia léxica, es decir, tenemos que ser conscientes, los niños tienen que ser conscientes de que el lenguaje está formado, de que nuestro discurso oral está formado por palabras y que auditivamente las puedan diferenciar como unidades separadas la una del otro. Entonces, para ello tienen que poder aprender a separarlas. En este caso, pues por ejemplo, puede ser simplemente con una imagen, nosotros decimos una palabra, en este caso, por ejemplo, el papá corta pan, y el niño podría, para marcarlas y que nosotros viéramos que las ha diferenciado, o bien palmearlas, o bien, por ejemplo, poner tantas piezas de Lego o de bolitas de plastilina como palabras tenga la oración, o poner gomets, o dar saltos, lo que se nos ocurra. Lo podemos hacer tan lúdico o con tanto movimiento como queramos. Podemos anotar palitos si todavía no tienen el concepto de número-cantidad, si todavía no son capaces de decirnos 1, 2 y 3, las podemos marcar simplemente con palitos o simplemente con X o con gomets. Pero que sean conscientes de que nuestro discurso no es un discurso hilado, sino que tiene huecos y que están formados por palabras que son diferentes unidades dentro de la frase. ¿Saben cómo se puede trabajar? Pues con todo el tema de palabras encadenadas. Por ejemplo, pala, la siguiente, lago, que empezará por la misma. En este caso, pues por ejemplo, tengo el ojo y la última tendrían que poner por rojo. O, por ejemplo, a través de pictocuentos en los que aparecen imágenes sobre los cuentos y ellos tendrían que ordenar los pictogramas para formar las palabras y así
para formar la frase, perdón, y así ver que formar una frase completa. Por ejemplo, memoria auditiva de palabras, pues también podemos jugar a Vino un barco de La Habana y simplemente pues vamos encadenando palabras que son unidades diferentes y así también trabajamos de paso la memoria y la atención sostenida. Esto también se puede hacer de manera visual, añadiéndolo con pictogramas en el barco, luego se pueden quitar, y que el niño sea capaz de volver a repetirlos uno por uno de manera individual. Así también sabríamos que están trabajando la conciencia de palabras. O palabras que riman, es decir, palabras que pues también comparten ciertos sonidos, ¿no? Por ejemplo, melón con limón. Esto puede hacerse con apoyo visual o se puede hacer simplemente por casa buscando cosas que rimen con una dada, ¿no? O luego también hay como una especie como de barajas que también las tienen que unir tipo como si fuera el juego del memory. Como respecto a los cuentos que os he enseñado antes, pues aparecen estas que son láminas visuales en las que aparece una oración estructurada con pictograma y palabra. Pues Juan corta cebolla. Queremos hacer esto de alguna manera un poco más atractiva y en lugar de poner una imagen cualquiera de un dibujo, lo queremos hacer sobre ellos, pues fantástico. Podemos tirar de carrete o de memoria del móvil las fotos que tenemos de ellos y vamos a estructurar una frase de acuerdo a esa imagen. Pues yo juego a fútbol y que el niño sea capaz de contar o de diferenciar esas 4 palabras. Luego el tema, por ejemplo, de palabras compuestas, pues también el que sepan e identifiquen que 2 palabras diferentes al juntarse pueden formar una nueva, o al revés, que algunas palabras que son compuestas pueden eliminar uno de los componentes para resultar en otra diferente. Como os comentaba, todo el tema de rimas, a una palabra que sea dada o se continúa una serie con unos sonidos que sean semejantes. Un bingo de rimas también se puede hacer o buscar rimas también con imágenes. Todos estos que veis aquí de Belinda Aro son del mismo blog que os he comentado antes, que es el de Siempre Estrellas. Una vez que ya sabemos que nuestro discurso está formado por palabras, es entonces cuando pasaríamos a identificar que esas palabras están compuestas por sílabas que tienen golpes de voz diferenciados. De momento, como veis, no hay letras. No estamos todavía en ese estadio, que es el último. Podemos contar las sílabas de una palabra, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, casa y marcarlos, como veis aquí en el ejemplo, pues con una X, o con un gomet, o con un sello, por ejemplo, que les gusta mucho. O, por ejemplo, en el caso de la mariquita, rodear el número según las que tiene y lo mismo, se pueden palmear para poder diferenciarlas, poner bloques de Lego, los sellos. Se pueden, por ejemplo, en este caso, unir palabras, en este caso, bueno, son imágenes que comparten la sílaba inicial, pues gorro iría con gorila, foca con fotografía, chocolate con chorizo, y de alguna manera ahí lo que tienen que hacer es discriminar, pues fíjate, aquí hay un sonido que está al principio, eso sí lo marcamos, está al comienzo de la palabra, que es igual, pues entonces lo relacionamos, que vean que hay ciertas palabras que comparten ciertos sonidos en ocasiones. O, por ejemplo, como el bingo que acabáis de ver aquí, que este, por ejemplo, sí que utiliza articulemas y que en este caso pues sería, por ejemplo, esas dos que tenéis ahí, sería la sílaba du, du. Y ellos tendrían que buscar, aparece ese articulema, lo decimos en voz alta, al principio ellos no, les costará un poquito aprender a leer, entre comillas, esos articulemas, pero lo diremos con ellos, diremos du. A ver, de las que tienes tú, ¿cuál empieza con du? Y las iremos diciendo, vaso, ¿ese empieza con du? No. Irán marcando hasta que encuentren, por ejemplo, el caso de duro, que es el que tenéis señalado. Más ejercicios de conciencia silábica, dominos de sílabas, lo mismo, pero no de sílabas con la sílaba escrita, que eso va más adelante, eso va después. Que sean capaces de decir, vale, pues si yo, por ejemplo, tengo zapato, pues zapato, ¿en qué acaba zapato? Zapato. ¿Cuál es el último sonido? To. Y de los que yo tengo, ¿cuál empieza por to? Pues tomate. Y las vamos haciendo como si fuera un dominó normal y corriente. Un bingo, pues también se pueden hacer. Identificar sonidos, pues por ejemplo, en este caso, ¿dónde lleva el sonido? Pues ya la vamos diciendo, chupete. Lleva la última, con lo cual marcamos la última. Rodea aquellos que empiezan por el mismo sonido, o vamos a empezar ya a manipular estas sílabas. Pues por ejemplo, podemos quitar la sílaba inicial o quitar la sílaba final. Pues por ejemplo, en corona, por ejemplo, que lo veo aquí chiquitito. Corona, si le quito la final, corona. Le quito la última, ¿qué me queda? Me queda coro. Entonces tendrían que buscar luego una imagen y ponerla al lado de donde pone la corona menos na. Una vez que ya tenemos claro que el discurso está formado por palabras, y a su vez las palabras están formadas por sílabas, que son golpes de voz, es ahora sí cuando damos paso a los fonemas, pero de momento seguimos sin tener letras por ningún lado. Tenemos que poder identificar que dentro, por ejemplo, de pan está pa, a,
Y no os digo la P, la A y la N, que eso luego iré. Los nombres de las letras no influyen para nada en el aprendizaje lectoescritor y esto es fundamental, porque cuántas veces me encuentro niños que saben el alfabeto fenomenal, no es un predictor de un precoz aprendizaje lector, es más, llega incluso a retrasar. ¿Por qué? Porque un niño que tiene muy interiorizada que la P es P, cuando la lea con la A te dirá PEA, como a mí me hacen muchos de ellos, es PEA. Y al rato explícale que no, que sí, que se llama P, pero que suena o que habla, como decimos aquí en el cole, suena PA, que no es lo mismo, porque auditivamente, si juntamos P, A, sale PEA, no suena PA. Con lo cual, esto pasa en muchas de las letras. Con lo cual, sí que por favor, y desde aquí, si hay pocas cosas que quiero que queden claras, esta es una de ellas que creo que es sencilla de entender, es que es mucho más importante, es relevante que aprendan el sonido o cómo hablan, como les decimos aquí, las letras, no tanto su nombre. Ya lo aprenderán. El nombre de las letras sirve para deletrear y poco más. Lo que tienen que aprender es cómo suenan. Esto es fundamental. Ya aprenderán luego cómo se llama la letra, pero sí el cómo suenan. Muy, muy, muy importante. Pues entonces, la conciencia fonémica se basaría en identificar fonemas dentro de las sílabas, que a su vez están dentro de palabras, que a su vez están dentro de frases. ¿Y qué supone esto? Vale, pues supone jugar con las unidades más pequeñas, de modo que podamos segmentar y mezclar los fonemas para formar diferentes sílabas y a su vez diferentes palabras. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar, empiezan por vocales. Pues como aquí tenéis, por ejemplo, con O. Pues yo tendría que clasificar todos aquellos dibujos que empiezan por, que son los más sencillos. Siempre empezamos por el sonido que sea. Acaba por el sonido que sea y luego ya el sonido tiene que estar en medio. Eso es lo más complejo que hay. En este caso, por ejemplo, de descubrir la palabra secreta, pues tendrían que hacer referencia a, vale, pues oreja empieza con O, jirafa con J y a amarillo, ¿no? No veo. Pues ¿qué será? No veo nada. Ojo. Ojo. Ajo, madre mía, ajo. Ajo, ¿de acuerdo? Y tendrían que buscar la palabra. Vale, esto es un poquito más complejo. Para empezar, con los dos primeros. Tareas de manipulación de fonemas. Pero entonces al otro día metemos las letras. No, todavía no. Esto es todo auditivo y visual en el caso de que estemos utilizando articulemas. Es importante siempre utilizar apoyo visual, tanto de imagen, de fotografía real o de pictograma. Los pictogramas son imágenes simplificadas que, pues bueno, a nivel nacional se utilizan casi que en todos los centros o atención temprana, los de Arasac, que además son de aquí de Aragón, es una entidad sin ánimo de lucro que ofrece pictogramas de manera gratuita en su plataforma, tanto en blanco y negro como en color. Entonces, que son los que utilizamos aquí. Luego hay otros sistemas pictográficos, pero bueno, no vamos a liarnos más, vamos a ir con los de Arasac, que son los que vais a ver a lo largo de todos estos materiales. ¿Qué supone entonces saber manipular sonidos, saber manipular fonemas? Pues supone saber identificar auditivamente dónde están dentro de la sílaba o dentro de la palabra. Supone qué pasa si yo sumo o quito un fonema dado, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Cambia la palabra, forma una palabra diferente. Supone poder producir y para eso yo utilizo el uso de articulemas, ya que a mí, por ejemplo, no me pueden ver la boca para ver cómo yo pronuncio en determinado fonema. Supone manipular, supone identificarlos en rimas, supone saber los sonidos iniciales o también los finales de una palabra, poder identificarlos de manera auditiva, poder saber que ojo empieza con O, pero también acaba con O, porque auditivamente a mí se me dicen, ojo tiene J, pues ojo, pues sí que lo tiene en medio, aunque yo no sepa que eso hace referencia a la letra J. Supone reconocer y también diferenciar, o poder sustituir un fonema por otro y ver qué ocurre, ¿no? Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si omitimos el sonido inicial de esta palabra? Bueno, pues tenemos el pictograma de rojo. Si a rojo yo le quito el primero, que es la que tenéis tachada en la imagen a continuación, me quedaría ojo, que sería la imagen que os tendrían que poner arriba. ¿Qué pasa si quito un sonido final? Pues, por ejemplo, en este caso, que es cola, pues tenemos al rabo del perro señalando, pues ¿qué pasa? Al quitar la A me quedaría col. Tendrían que buscar luego el pictograma correspondiente. O, por ejemplo, el siguiente es como un veo. En este caso tienen varias para elegir. Y sería que empieza con A, que es el articulema que tenéis en blanco, y que acaba con L. Pues hay alguna de estas palabras que empiece por A. Vamos a ir diciendo miel. Empieza con A, ese no. Árbol. A, habría que irse presentando, sí. Ese empieza con A, fenomenal. Y a ver si acaba por L, que es el articulema que tenéis en morado. Por ejemplo, claro,
lo ideal es que utilicéis apoyo visual porque esto auditivo para niños más pequeños cuesta un poquito más, pero se puede jugar. Si a la palabra cabaña le quitamos va, ¿qué queda? Para estos niños se tiene que decir, vale, cabaña, de alguna manera representárselo sin letras para ver si quito las... Yo esto, por ejemplo, lo hago con bolitas de plastilina, lo podéis hacer con cubitos de Lego, lo podéis hacer con patos. Yo, por ejemplo, estos patos que tengo aquí, que no sé si los veis, patos de goma, cada uno representa una sílaba. Yo no les pongo cuál, simplemente, por ejemplo, les diría cabaña. De esta manera tengo 3. Vale, pues a cabaña yo le quito la del medio, cabaña, le quito va, ¿qué queda? Caña. Pues que vean eso, que supone manipular uno de estos y quitarlo y ver qué me queda, ¿no? Así con el resto. Por ejemplo, señalar las que empiezan por el sonido L, que es el articulema que tenéis ahí. Vamos a decirlos, a ver si lo contiene. Vais diciendo, pues por ejemplo, calcetín. Vale, calcetín sí que lo tiene, pero no empieza porque empieza por K. Vamos a ver qué pasa con león. Pues león sí que empieza, con lo cual eso lo tendrían que señalar. Igual que, por ejemplo, limón. Otro similar, que simplemente poner, pues por ejemplo, ellos tienen ahí las bocas y tienen que ir diciendo qué vocal tiene. Por ejemplo, con la A, el primer artículo que veis en la cartulina naranja sería A, pues papá tiene 2 veces ese sonido, papá, pues entonces la pone debajo. O emparejar aquellos dibujos que terminan igual. Los tendrían que. Claro, para eso hay que asegurarse de que los niños conocen los nombres de todos estos objetos. Yo me he encontrado con niños que si no conocen el nombre de la palabra, va a ser imposible que lo puedan relacionar con una que empiece o que termine igual. Con lo cual, mi consejo es primero decirlos todos, decir cómo se llaman, qué son, toro, cuchillo, pelota, manzana, y una vez que nos aseguramos que el niño sabe lo que son, vamos a hacer hincapié, vamos a intentar alargar el sonido final y vamos a intentar relacionar a aquellos cuyo sonido final sean iguales. No importa, de momento no estamos representando con letras, pero sí que auditivamente tenemos que saber que comparten sonidos al final de la palabra. Y ahora sí, después de hacer todo este trabajo previo que es muy importante, que es básico y que desde luego garantiza una buena base sólida para poder aprender a leer, es entonces cuando ahora sí pasamos al principio alfabético. Ahora ya sí podemos meter letras. Ahora sí que estamos preparados con todo lo anterior, con todo este trabajo anterior, que sí que se puede hacer desde bien pequeñitos. ¿Y por qué pongo un poco el dibujo de, pues es la joya de la corona? Porque yo creo que muchas veces, y por mi experiencia, se salta todo esto anterior que os he estado contando y pretendemos que aprendan a leer directamente así, con el último estadio. Entonces es muy complejo porque no hay discriminación auditiva, no hay una manipulación de fonemas, no identifican sonidos ni delante, ni detrás, ni en medio, con lo cual es muy, muy difícil. Pues aquí es un poco el material, la mayor parte de los materiales que podéis ver en internet o que se pueden comprar es esto, es asociación fonema-grafema, que es lo mismo que principio alfabético. Por ejemplo, en este caso, el primer ejemplo que os he puesto, palabras que empiezan con pues sería cuestión de que el niño los fuera diciendo y fuéramos rodeando, tachando, poniendo cuentas encima, lo que queramos, encima de aquellas que empiezan con Yo sí que me apoyo en gestos de Montfort y Juárez, que son los que tenéis ahí, y sí que asociamos cada sonido con un signo, no con el objetivo de que el niño tenga que signarme a mí de vuelta, que no es ese, sino de ser un apoyo más a su producción oral. Y estos signos se basan en el punto de articulación, es decir, ayudan a que el niño sepa cómo se tiene que pronunciar ese sonido con la boca. Pues, por ejemplo, sería pasando la mano de izquierda a derecha por encima, por encima o delante de los labios, ¿no? Para hacer y lo vamos alargando. Empezamos por el sonido, como os he dicho antes, muy importante, y no tanto el nombre de la letra, que lo saben, fenomenal, pero que es mucho más importante, de verdad que sí, saber el sonido. Siempre que podamos utilizamos apoyo visual de imágenes, de pictogramas o de fotografías, y si queremos gestual. Sí que es importante que con el gestual no es arbitrario. Si en el cole se utiliza un gesto en concreto, es importante que en casa se utilice el mismo o que no se utilice ninguno, pero desde luego uno diferente no, porque va a acabar liando más que ayudando, que es otra cosa. Empezaremos a asociar que cada sonido se representa con uno o varios grafemas. Por ejemplo, el sonido Y, ya veremos, ya le explicaremos al niño cuando esté más maduro, porque no es de los primeros grafemas que se presentan, que Y puede ser Y, puede ser Y, que se puede representar de diferentes maneras, pero que suenan igual. Eso es lo importante, que suenan igual. Con lo cual no sería tanto drama que, por ejemplo, el animal de la llama te lo escribían con Y, porque es que realmente la decodificación la está haciendo correcta. Luego ya le explicaremos que la llama del animal es con Y y no con Y, pero auditivamente es ese sonido, con lo cual no sería un fallo ni tan garrafal, desde luego que no. Muy importante al principio es alargar y exagerar los sonidos lo máximo que podamos. Claro, hay algunos que son más sencillos que otros, por ejemplo, lo podemos alargar eternamente para que sea más claro, pero el sonido
que no sé si me oye, pues ese es un golpe de voz, con lo cual pues hay que estar muy atento. Ese cuesta un poquito más. Los que podamos los alargamos para que sean más claros. Y luego los grafemas, es decir, las letras, aquí en el colegio, por ejemplo, en el infantil, pues empiezan a ver mayúscula y ligada. Lo digo, he puesto el dibujo porque a veces, ¿qué es ligada? Bueno, pues la letra así un poco que sube, que baja en la pirámide, está aquí. Eso es ligada. Normalmente aprenden una correspondencia mayúscula ligada, o sea, mayúscula con minúscula ligada, que luego más adelante con la evolución de la escritura acabará siendo letra imprenta, que es con la que escribimos la mayor parte de los adultos, que es la última, ¿no? Yo creo que ya muy poquita gente en etapas más adultas sigue escribiendo en imprenta, perdón, en ligada, pero es con la que empiezan a escribir desde pequeñitos. Pues bien, ¿qué juegos podemos hacer? Pues bueno, de estos hay, sí que sí, millones, igual que los anteriores. Podemos empezar simplemente a formar palabras con pinzas, por ejemplo, como el ejemplo que tenéis aquí, que en este caso tendrían la palabra abajo, con lo cual lo único que tendrían que hacer es relacionar cada una de las letras con las pinzas y formarlas. Esta, por ejemplo, es una caja de sonidos Montessori, que yo la tengo aquí, no la he podido traer, porque me he traído aquí muchas cosas y ya no me cabía, que consiste en que el niño auditivamente vaya metiendo, vayamos jugando con diferentes objetos que tengáis por casa y los vayáis metiendo a las cajas. Yo lo que hago es que una vez que tengo toda la caja de sonidos, que en cada cajoncito tengo 3 o 4 elementos, lo que hago es que los voy vaciando en función de los que yo quiera trabajar, los meto todos a un plato y los vamos sacando y vamos diciendo lo que son y lo vamos metiendo en su sonido correspondiente. Sí que aquí, como ya estamos en el último estadio, hemos juntado la posición de las bocas, que son los articulemas que nos ayudan a saber cómo pronunciarlo, con ya la letra. Pues si os fijáis, por ejemplo, en este caso lo he hecho así, en el sonido K he puesto 3, porque puede ser C, puede ser Q o puede ser K. Que ya les explicaremos que luego es K con Q y que Keki es con Q, U. Que también es importante que se presenten a la vez, porque la Q nunca va sola, la Q va siempre con la U, con lo cual cuando presentemos el fonema K como Q, es siempre la Q y la U. Aunque aquí no cabía en la tarjetita. Y con la K. Este, por ejemplo, pues es similar, es como si fuera un bingo. Ponemos un montón de elementos que esto antes les gusta un montón. Hay un montón de gomitas de borrar que son de diferentes objetos o cualquier cosita que tengáis pequeña por casa y que simplemente lo tengan que poner en aquella letra por la que empiecen, por ejemplo. O en el suelo con aros les ponemos también diferentes letras, las que vayamos trabajando, las que hayan visto ya, para ir recopilando las anteriores y que tengan que poner objetos que encuentren por casa, por ejemplo, dentro de esas circunferencias. Es un juego que también se puede hacer muy fácil en casa. Con pelotitas de tenis o pelotas de poliespán, lo mismo. Podemos jugar a meterlas como en una piscina e ir pescándolas en función de un sonido. Es decir, yo, por ejemplo, le diría al niño, vamos a buscar la y el niño tendría que buscar y rescatarla. ¿Que lo quiero complicar un poco más? Pues mira, vamos a buscar el sonido por el que empieza mano. Y ahí ya tendría que discriminar que mano empieza con Él lo tendría que aislar y ya buscarlo y hacer la asociación fonema, grafema y pescar la palabra. Con letras imantadas lo mismo, con esto hay millones. Podéis poner todas delante e ir diciendo fonemas y que el niño los vaya buscando y los vaya guardando. O al revés, que el niño diga uno y que el adulto lo tenga que encontrar. Con estos puzzles de goma eva también. Lo mismo, en este caso tendría que formar, ya les hemos dado, en este caso, las letras que componen la palabra conejo desordenadas para que el niño auditivamente las tuviera que ir ordenando. Pues, por ejemplo, co. Y co que tiene k, o, co. Pues vale, pues ya voy poniendo la c, o, y así con todas. Este, por ejemplo, es un alfabeto que es de la marca Miniland, que está muy bien porque, bueno, pues es de plástico, con lo cual es lavable, se puede lavar fácilmente y está hecho como de piezas de puzzle, con lo cual encajan perfectamente. Y por un lado es de mayúsculas y por el otro lado es de ligada, con lo cual a mí me parece la verdad que un material bastante completo, por eso os lo he puesto. Y todo esto es siempre, siempre, siempre reforzado con apoyo auditivo. Es decir, no le vamos a decir que la palabra, ejemplo, uva, no le vamos a dar la palabra escrita uva para que no se encuentre la U, porque realmente lo que está haciendo es discriminación visual. No tiene por qué saber que eso es U. ¿De acuerdo? Con lo cual no se trata tanto de que copien sin sentido, sino de que cuando vayan poniendo las letras nosotros vayamos haciendo los sonidos y que ellos los vayan repitiendo para que entiendan que haya esa asociación. Por eso es importante siempre, siempre, siempre hacer el sonido y, como os he dicho antes, exagerarlo y hacerlo lo más prolongado posible. Más ejemplos, pues parecidos a las casitas, a las cajas de Montessori de los sonidos, con cajas de zapatos y vais buscando elementos que empiecen por ese sonido. O, por ejemplo, pues esta Espleta Comeletas, que yo tengo su versión hecha con un monstruo con el Cookie Monster, que también tiene aquí una abertura, y yo, por ejemplo, les pongo diferentes letras, o cuando ya son un poquito ya más mayores y ya tenemos mejor conciencia, voy poniendo sílabas o incluso palabras enteras, yo digo un sonido, una sílaba, una palabra, y ellos tienen que buscarla y rápidamente dársela de comer antes de que, por ejemplo, yo la encuentre, ¿no?
O, por ejemplo, con tapones de botellas, lo mismo, formar. En este caso, sí que es verdad que en pelota pone la palabra debajo, pero no pasa nada porque la ponga, pero es necesario que cuando la vaya formando haya un adulto con ese niño que le vaya diciendo cómo suenan para que él las pueda ir buscando. Porque si no hubiera ningún adulto, ese niño lo que estaría haciendo es realmente relacionar, pues P con P, E con E, L con L, que eso, mientras haya una discriminación visual, todo el mundo lo puede hacer, pero no tiene por qué estar necesariamente asociando fonema con grafema, con lo cual es importante estar con el niño. Otro ejemplo, pues similar con letras imantadas. Yo mi consejo es, yo letras tengo un montón, letras tengo mayúsculas, tengo minúsculas, tengo ligadas, de madera, de imán, lisas y lasas, de colores, pues bueno, tener una variedad de material, un poco también por hacerlo más atractivo. No tiene por qué ser comprado, como os comento, puede ser simplemente tapones que escriba el niño, o que escribáis vosotros, o que le pongáis gomets con las letras que también nos venden. Este, por ejemplo, de los palitos de los helados, lo mismo. Este que, por ejemplo, es pues un bingo. Empezamos siempre, como ya algunos sabréis, con las vocales, que son las más sencillas y que son las necesarias para poder formar las sílabas. En este caso, empezamos con las vocales, vale. Primero tendré que asociar, este es el primer paso inicial, por así decirlo, A con A. En este caso, tenéis todas las botellas. En el orden A y U, que a mí particularmente, si podéis evitarlo, mejor, porque si no, al final es como una cantinela que realmente no tienen por qué asociar nada, sino que se aprenden A y U, A y U y ya está. Con lo cual, si podemos, modificar ese orden siempre que se pueda y ponerlo I, O, E, lo que sea. Y que vaya relacionando. Es importante, en este caso, como os he dicho anteriormente, ir diciendo el sonido para que lo vaya metiendo. Es decir, vale, está fenomenal que encuentre la pelota que pone A con la botella que pone A, pero que a la vez que lo diga o que se lo diga al adulto para que lo repita. En este caso, lo mismo, ponemos a los en el suelo, ponemos diferentes letras, puede ir acompañado o no de la boca de los articulemas que hemos dicho antes, y que tengamos que buscar por el aula o por casa elementos que comiencen por ese sonido, que comience. Pues he puesto que siempre lo primero que hay que hacer es sonido inicial. Luego podemos ir al sonido inicial, es decir, que acaben por un determinado sonido. Por ejemplo, en este caso los niños tendrían que meter los tapones dentro de las bolsitas con el sonido correspondiente. Y lo último sería identificar vocales intermedias. En este caso hay algunas que son iniciales, finales y también intermedias, que esto es lo más complejo, que también se puede hacer y simplemente es alargándola. El niño tiene que saber que el resto de consonantes es no. Pero entonces le podemos decir árbol, de aquí cuál suena y darle varias para que pueda elegir. Vale, pues la A y luego la O. En este caso, por ejemplo, que el nombre de Rocío, pues sería, él ya lo tiene escrito, con lo cual sería relacionar, el niño tendría que relacionar cada una de las letras que tiene abajo, que solo tiene las que componen su nombre, con la letra que está escrita arriba. Este, por ejemplo, del matamoscas, yo lo tengo, pero mi versión, bueno, un matamoscas, esto es el mío, es telescópico, que aún todavía es más entretenido, y yo en lugar de utilizar, ahí se utilizan, por ejemplo, letras imantadas dadas la vuelta, que pues a mí lo de dadas la vuelta ya me parece un poco lío. Yo lo que hago es, tengo unas moscas tan plastificadas, aquí, y lo que hago es aquí escribir, pues depende, con algunos niños con los que estamos solos con vocales, escribo vocales, con algunos escribo sílabas y con algunos escribo incluso palabras. Pongo 5 o 6 o las que yo considere delante y jugamos, yo tengo 2 matamoscas, jugamos a ver quién encuentra antes el sonido, la sílaba o la palabra que yo diga o que el niño diga. Y así vamos un poco teniendo que leer y también teniendo que ser un poco cada vez más rápidos y más fluidos. Por ejemplo, ese juego les gusta bastante. Este juego de adivinar la palabra secreta, pues sería identificar las letras iniciales de cada uno de los dibujitos y luego leer la palabra resultante. Este es lo mismo, pero con sellos. Los sellos les encantan. También os lo aconsejo, si los tenéis por casa, utilizarlos. En el siguiente, por ejemplo, aparece una imagen, por ejemplo, tomate, y en este caso, para asistirles, lo que les han hecho es ponerle las letras, pero de manera desordenada. Esto ayuda bastante, de manera que el niño tenga que, bueno, pues ir descartando. Yo lo que les hago es que, en lugar de que tenerlas escritas, yo les doy con letras manipulativas las que van a necesitar, y le vamos diciendo, pues mira, y van poniendo primero la T. Vale, ya lo la tienen delante, con lo cual ya no hay más. Habrá otra, pero que irá en otro lugar. Y las van formando, pero ya dentro de una serie de posibles, ¿no? No dentro de todas las letras, que son infinitas y que les va a resultar, de momento, complejo en este momento. O, por ejemplo, el juego de cazapalabra, este sí que es más complejo, porque si os fijáis, aquí no hay apoyo visual de nada. El niño tendría que, bueno, pues utilizar esas palabras para hacer, esas letras, perdón, para hacer una nueva palabra. En este caso, pues, por ejemplo, pues un palito, y lo que han hecho son los churritos estos de la piscina, cortarlos y ponerles letras de manera que el niño tenga que ir jugando con ellos para formar una palabra. Mi consejo, si queréis hacer algo similar a esto,
es que, bueno, esto está en inglés, es que en lugar de darles la palabra que tienen que formar, obviamente no, sino, por ejemplo, en esta tarjetita blanca ponerles, como este caso es Mac, pues ponerle un dibujo de una taza y que el niño, pues, tuviera que buscarlas y ya estarían puestas en orden, claro está, buscar las letras que forman la palabra. Se puede hacer también así como con anillas y trocitos de papel, que es muy sencillo de utilizar, no requiere tampoco más, o, si lo preferís, en forma de libreta y se va cortando. Vale. Otro, por ejemplo, es clasificar según empiecen por un sonido, lo mismo, con objetos reales. Esto motiva más que si son imágenes. ¿Qué no tenemos? Pues no pasa nada, se pueden utilizar los niños, con lo cual son funcionales. Así que os animo, os sorprendería la cantidad de cosas que ellos reconocen en cualquier dibujo. Así que bueno, pues vamos clasificando y vamos diciendo por qué letra o por qué sonido empiezan estos objetos, en este caso. Clasificar, por ejemplo. A mí sí me gusta cuando clasificamos dar las opciones, por ejemplo, en este caso era y p. Y yo suelo poner un distractor que se llama, que suele ser una caja, que tiene un símbolo de una papelera, que no lo tengo aquí. Entonces, para que ellos puedan distinguir si el objeto empieza con en este caso, p, o con ninguno de los dos. Y está importante introducir esta variable, que pese a que es más complejo, porque si no, a veces no jugamos con 50% de posibilidades de que acertar, de si es una o es otra. Entonces sí que tengo que estar atento que puede ser una, otra o ninguna, que entonces el objeto iría a la papelera que os comento. En este caso, por ejemplo, es arena, arroz, pan rallado, lo que queráis. Yo tengo por aquí, teñí en su día arroz de colores con colorante líquido, simplemente digamos que la receta es juntar colorante líquido con un poco de vinagre, nada, mezclarlo todo y dejarlo secar durante toda la noche en papel de aluminio. Y luego ya no tinta ni nada. O sea, en su momento, claro, mancha bastante, pero luego ya os aseguro que no mancha, porque yo lo tengo. No sé si se ve, bueno, no es más que arroz de multicolor y lo pongo en una bandeja grande y dentro de todo este arroz pues puedo meter imágenes, pictogramas, puedo meter letras, lo que sea. De manera que los niños con diferentes tipos de pinzas, más grandes, más pequeñas, de bola, con diferentes tipos de agarres, tenga que ir buscando la que yo le vaya diciendo o la que conforme un nombre o una palabra o lo que sea. Esto pues normalmente también les gusta bastante. Lo mismo, por ejemplo, este también está en inglés, pero bueno, el objetivo sería el mismo, con piezas como de construcción. Se les da una palabra base o sin la palabra base. En este caso, por ejemplo, pone pig y sería que fueran encontrando las que conformarían esa palabra. Por ejemplo, en la variante que tenéis al lado, que no aparece la palabra, sino el dibujo, esa para mí sería más idónea. Le ponemos el dibujo en la que son, por ejemplo, 3, en la base, por así decirlo, y luego los niños tienen que ir conformando eso con las diferentes letras para formar la palabra del dibujo que aparecería en la base. Este, por ejemplo, pues también es muy mágico. Este efecto, ¿cómo se consigue? Con cera blanca, ellos tienen que pintar, con ayuda del adulto, por ejemplo, las letras que le conforman la palabra y luego con témpera, cuando pasamos el pincel con el color que sea de la témpera, digamos que aparece mágicamente debajo y ese normalmente pues también les sorprende bastante y les gusta. También se puede jugar, por ejemplo, en una hoja de folio ponemos nosotros adultos, ponemos diferentes sonidos, diferentes letras y el niño tiene que ir descubriendo a ver qué encuentra, con lo cual, conforme vaya pasando el pincel, irá descubriendo nuevas letras. Entonces le invitaremos a que cada vez que descubra una, o bien la tenga que buscar en la bandeja de arroz, o que bien que nos la diga, o que nos diga una palabra que comienza por ese sonido, o que busque de entre los dibujos que tenga delante algo que comience con ese sonido, ¿vale? Y así también completamos un poco más la actividad. En este caso, pues también hemos alternado diferentes pinzas, con la escritura y con diferentes letras móviles que son ligadas. Esas que veis están resaltadas las vocales en azul. Esto sigue las pautas Montessori y en algunas ocasiones yo las suelo saltar en rojo porque me parece que son más claras, pero bueno, sí que ayuda bastante en la lectura, eso sí que es cierto. Yo mucho material que tengo, que las vocales están puestas en un color diferente al de las consonantes porque ayuda a leer sílabas de las que luego hablaremos. Bueno, esto es no sé cuántos tenemos para participar. Bueno, espero que participéis. Claro, se ha tenido que desconectar, lo veo después. Vale, fenomenal. Bueno, pues a ver quién tenemos y es que nos veo. Jorge y Jorge me parece, ¿no? Jorge sí, porque Charo está... Vale, bueno, pues yo os invito a los que estemos, participemos ya que estamos aquí como en casa, pues podamos participar. Fijaos. En este caso, yo os voy a poner diferentes imágenes y me gustaría que me dijerais que con este tipo de actividad, ¿qué trabajamos? Si trabajamos conciencia léxica, es decir, conciencia de palabras, conciencia silábica, de sílabas, conciencia fonémica, es decir, de manipulación de fonemas, o
principio alfabético, que sería la correspondencia entre sonido y letra. O sea, principio alfabético sí que tendríamos letras. ¿De acuerdo? Con lo cual, en el primer ejemplo que os he puesto, en este caso lo que tienen que hacer es de un dibujo, por ejemplo, el romano, que es el primer ejemplo que tenemos, ¿qué pasa si quitamos la primera sílaba, que es ro? ¿Qué nos quedaría? Y tendrían que buscar pues, el pictograma de mano y ponerlo al lado. Entonces, con este tipo de actividad, ¿qué estaríamos trabajando? Como estamos muy poca gente, casi puedo decir hasta quién me puede contestar. Si se nos ocurre, ¿qué podría ser? Si hay que manipular sílabas y de momento no tenemos las letras como tal en ningún tipo de este material, ¿se nos ocurre de qué estaríamos trabajando? La segunda que has dicho, te dice Jorge. Pues creo que he dicho conciencia silábica, me parece, ¿no? Pues sí. Conciencia silábica, muy bien, Jorge, gracias. Eso es conciencia silábica. Muy bien. En el siguiente, Alejandra y Tomás comen. Lo que estaríamos es separando las palabras, que esto hemos dicho que es el primer estadio de todo, sería conciencia. ¿De qué tipo? La primera, muy bien. Léxica, eso es, genial. Jorge, te vamos a poner un 10, muy bien. La siguiente, en esta todavía no tenemos letras, solo estamos identificando sonidos. En este caso, con la ayuda del articulema. Pues, por ejemplo, pone señala la que empiece por el sonido, pa. Y aquí el niño tendría que marcar aquellos que empiecen con el sonido pa. Puede ser, ya me quedan dos. Conciencia fonémica o principio alfabético. Jorge, que veo que nos está siguiendo. ¿Conciencia fonémica o principio alfabético? Si no te echamos una mano, porque las de principio... Conciencia fonémica, perfecto, eso es, muy bien. La conciencia fonémica todavía no hemos llegado a las letras, eso es. Conciencia fonémica, lo que hacemos es identificar sonidos, sin letras. Y el último, ahora sí ya, el que nos queda, es el principio alfabético, que ya sería la asociación del fonema del sonido con el grafema, que es la letra. Genial. Muy bien, muchas gracias por tu colaboración. Síntesis fonémica. Uy, dime. ¿Nos quieres decir algo? No, nada, que estoy aquí, lo que pasa es que justo hoy tengo al nene pequeño, entonces tampoco puedo estar... o sea, no, tranquilo, que no te ponemos más en compromiso. Que esto es fenomenal. Yo te agradezco la participación en el alma. Muy interesante, la verdad. De verdad. Me alegro mucho de que te sea relevante. Vale, fenomenal. Síntesis fonémica, es decir, la capacidad de poder juntar sonidos. Es decir, vamos a pasar a poder leer o escribir sílabas. Este iría después. Es decir, tengo que ser consciente de todo lo anterior y de hacer la correspondencia fonema-grafema, es decir, que yo sepa que se escribe así, y que es la M, y qué pasa si junto con A, pues que suena ma. Y esa síntesis auditivamente la tengo que poder ver. Es más fácil con aquellos sonidos que se pueden alargar, como ya he comentado, que por ejemplo con una P o con una T. Claro está. Pues para aquí, por ejemplo, bingo de sílabas. Estos bingos, por ejemplo, son, se llaman bingos silábicos también, y es una misma, por ejemplo, tijera, repetió la imagen 3 veces, tantas como sílabas tiene, para que los niños la ordenen. Esta que puede ser simplemente que se encuadernan y los niños tienen que ir, como si fuera un cuadernito, moviendo las sílabas para crear una palabra. Este que sería, por ejemplo, como una especie de tres en raya, por así decirlo, en el que los niños tienen que ir buscando, pues por ejemplo, tienen una foto de una escoba y tienen que poner el dibujo de la escoba en la sílaba es, co y va, y ponerlas todas seguidas. En este caso tendrían que ir moviendo la tira de las sílabas hasta que dieran con una palabra. Este siempre es con apoyo visual, porque si no, tardaríamos mucho. Es decir, por ejemplo, le podemos poner piso, el dibujo del piso, y que ellos vayan moviendo hasta encontrarlas, ¿no? Para este material, sí, existe. Pero es verdad que a mí el material que existe comercializado, pues bueno, yo tengo, no todos me parecen igual de buenos por lo que os comento, porque algunos empiezan con algunas sílabas que no son de los primeros estadios, que son bastante complejas y que son muy difíciles de leer. Pero bueno, que sepáis que existen, que no están mal. Yo este sí que lo tengo. Este es de Disset, que es el de las sílabas, tienen el dibujo arriba y tienen el hueco que necesitan para las sílabas que conforman el dibujo de arriba. Este que de los huevos fritos es como el de las moscas que os he enseñado yo, simplemente en diferentes huevos fritos, lo que han escrito en la yema, por así decirlo, pues podemos escribir sonidos o podemos escribir sílabas, de manera que le digamos al niño, por ejemplo, que vamos a hacer una receta y que para eso necesitamos, por ejemplo, pues yo qué sé, pues vamos a hacer una tortilla, vamos a buscar la sílaba tortilla, y en ese orden, con lo cual el niño tiene que ir con la espátula recogiendo los huevos que necesita para eso, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Lo mismo con piezas de construcción de bloques, parecido a uno que hemos visto anteriormente, las tienen que ir juntando para formar una palabra.
O este, por ejemplo, que también es de Disset, que es un maletín que te viene ya, que es para aprender las sílabas. Este sí que viene en ligada. No lo he visto en mayúsculas, pero bueno, que no, porque lo sepáis. Que tiene así como unos puntitos por detrás de las fichas y que pues va con un código de colores que ayuda bastante a saber qué sílaba puede ser, sin que te lo diga ya el propio juego. O ruedas como la que hemos visto. Dados, pues bueno, yo utilizo este dado, que es totalmente casero, los venden ya hechos. Como al estar plastificado, yo aquí puedo escribir y borrar lo que yo quiera, con lo cual, pues según con algunos niños escribo sílabas, las vamos tirando y las vamos diciendo en voz alta y luego las escribimos, o las tenemos que buscar en un panel, o tenemos que buscar algo del panel que empiece por la sílaba que marca el dado y demás. Bueno, pues diferentes tipos de juego. 3 en raya también se puede adaptar con sílabas para formar palabras, como veis aquí, en las fichitas. En cada una habría una sílaba y consistiría en que los niños, por así decirlo, en equipo, no para intentar hacer las 3 en raya y que el otro no lo haga, sino que en equipo fueran formando palabras, tirando las fichas a ver dónde caen para formar palabras enteras. Bingo como el que os he comentado silábico, huevos tipos de estos de los huevos Kinder, simplemente, por ejemplo, pues escribir con permanentes, eso sí, porque es plástico, si no el rotulador de seco se borraría. Con permanente escribir diferentes sílabas de manera que los niños tuvieran que ir encajándolas para formar palabras, por ejemplo. O este simplemente, que es como muy de andar por casa, un folio, chinchetas, debajo pues un corcho, un cartoncito grande, de manera que tengan que leer la palabra y unirla con una gomita de estas elásticas de colores para el pelo con el dibujo. O podríamos poner sílabas en la columna de la izquierda y en la derecha dibujos de manera que tengan que unir la sílaba inicial con el dibujo, con las chinchetas. Así también, de paso, trabajamos la motricidad fina. Tipo twister, pues también se puede hacer en casa círculos un poco más grandes de sílabas y nosotros le vamos a diciendo al niño, pues mano izquierda a la. Y, o si queremos formar una palabra, por ejemplo, vamos a formar la palabra laca. Por ejemplo, me acabo de ocurrir, pues pie izquierdo a la, mano derecha K. Y a ver que si llegamos, ¿no? Pues eso, simplemente para formar palabras, pues de una manera pues bastante más lúdica y con movimiento. O con tapones también lo mismo, con sílabas. Vale, métodos de lectoescritura. No voy a ir realmente en profundidad sobre cada uno de ellos, pero sí, que también algo que quiero que quede claro en la sesión de hoy es que está comprobado que el método fonético es el que mejores resultados da y el que sí asienta unas bases más claras y con más fundamento para poder sostener un aprendizaje posterior lectoescritor. Con lo cual, el método alfabético lo que se basa es en aprender el nombre de las letras, no el sonido. Con lo cual, ya hemos dicho los inconvenientes de esto y las dificultades que de ello muchas veces provienen. Método silábico, pues en este caso los niños acaban aprendiendo que ahí pone P y pone P. No que P es la síntesis de P, E, sino P. Pues tampoco es útil. Al final supone muchísimo, muchísimo más esfuerzo y no permite leer nuevas palabras o nuevas estructuras, porque cada vez que tiramos, por ejemplo, pla, como ya no lo he visto, pues tendría que aprenderse que pla es P-L-A, con lo cual lo mismo, mucho más complejo de aprender y realmente no es óptimo. Fotosilábico, pues este se supone asociar la fotografía con la sílaba, que tampoco tiene sentido, lo que tenemos que hacer es saber qué es la síntesis de dos sonidos diferentes. Lectura global, que bueno, pues este consistiría en reconocimiento visual, no tanto lectura, pese a que se denomina método lectoescritor, es reconocimiento visual de una palabra asociada a un dibujo. Problemas de muchos. Es que nuestro cerebro no puede aprender, está estimado en alrededor de unas 200 palabras que nuestro cerebro puede asociar de manera global a una imagen, no más, con lo cual realmente no es un método para aprender a leer, aunque sí para reconocer un número limitado de palabras. Y en el que sí que estamos todos de acuerdo en que es el método fonético, que es la correspondencia fonema-grafema, que se basa en la conciencia fonológica. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la evidencia científica y contra eso poco se puede hacer o nada. Y es que nos dice que aprender a establecer relaciones entre letras y sonidos de forma analítica, es decir, por separado, de forma fonológica, es lo que mejores resultados va a dar. Y esto, pues bueno, tenéis diferentes, si os apetece, hay bibliografía, hay muchísima. Ripoll tiene muchísima bibliografía al respecto, Aguado lo mismo, y en fin, pues todos vienen a decir lo mismo. Y es que el origen de la lectura es la conciencia fonológica y que, por lo tanto, está comprobado que los métodos fonéticos son los más idóneos para la enseñanza de la lectura. Ahora bien, ¿cómo presentamos los grafemas? ¿Cómo se suelen presentar? Hay diferentes corrientes, diferentes autores, diferentes métodos, pero sí que hay una serie de normas que, en fin, que son pues de sentido común realmente. Pero bueno, yo las voy a recordar.
Y es que, ¿cómo empezamos a introducir esa asociación fonema-grafema las letras? ¿Empezamos por la W? Obviamente no. Vamos a seguir esta serie de principios en este orden, que ahora os explicaré con ejemplos. Regularidad, es decir, no vamos a empezar con la J, porque a veces la J puede ser J o a veces puede ser G. Por ejemplo, jirafa o girasol, con lo cual no vamos a empezar con este sonido. Sería absurdo. Vamos a empezar, por ejemplo, con la M, que la M siempre es M, no da lugar a ser otro. Con lo cual, principio de regularidad. Frecuencia. Como os comentaba, no vamos a empezar por la W, que hay muy pocas palabras en nuestro idioma que la contengan, con lo cual vamos a empezar por aquellos que son más frecuentes en nuestro lenguaje. Facilidad de pronunciación de consonantes, es decir, no es lo mismo aprender a pronunciar que aprender a pronunciar p. No es igual, con lo cual las que son continuas, las que se pueden alargar, son más fáciles de pronunciar, con lo cual deberían ser presentadas antes que las demás. Complejidad de la estructura silábica. También esto es muy importante y por eso decía que algunos juegos que se compran mezclan y por eso a mí me parece que, bueno, no, obviamente la persona que las diseña no es profesor y no sabe estas cosas, pero bueno, lo ideal sería empezar por sílabas que sean consonante-vocal, por ejemplo, pala, consonante-vocal, consonante-vocal. Luego vendrían aquellas palabras que contienen sílabas que son vocal-consonante, que se llaman sílabas inversas, por ejemplo, alto. Luego vendrían las palabras que son consonante, vocal, consonante, como por ejemplo calma, que esta es más difícil de leer, y ya las últimas, las que son más complejas, son consonante, consonante, vocal, como por ejemplo premio, plátano, fractura, en fin, esas son las más difíciles. Y esto sí que es importante, a la hora de presentarle nosotros también los grafemas, la inseparabilidad de los grafemas que son complejos, que se llaman así. Por ejemplo, ella no es LL, es Y. Y Y se tiene que presentar siempre con dos L's, ¿no? Eso nos queda claro, igual que la Ch. Pues si la Y y la Ch quedan claros, la K con la Q también tiene que ir con la U. Juntas, porque van siempre juntas, porque suena K. Pues que hay dos letras. Yo les digo a veces que son letras, son sonidos especiales, les llamamos. Y como son especiales, pues escriben así, la Q con la U juntas. Porque si les explicamos que la Q es K y la U es U, dirán K, U, Q. Y luego con la E, pues leerán Cue en lugar de que ese error también es común. Igual que la R puede ser suave, puede ser fuerte, y la fuerte puede llevar una R, puede llevar dos. Ya les explicaremos la regla. Y la G, pues lo mismo, es Gago U, es la G sola, pero Gegi se presenta con la U, porque la U va siempre cuando es G o Gi, con lo cual también va juntas. Es decir, hay un orden progresivo, es importante ir afianzando los sonidos anteriores a la vez que vamos sumando nuevos, pero seguimos afianzando y discriminando y diferenciando los anteriores en el orden sugerido de las estructuras que os acabo de comentar. Primero las directas, consonante vocal, luego las inversas, luego las mixtas, consonante vocal, consonante, y luego las trabadas, consonante, consonante vocal. Vamos a intentar evitar, que ya sé que aparece mucho, que se he puesto ahí el ejemplo, el ba, baby, babú. Porque hay muchos niños que se lo aprenden de memoria, mami, mamú, papi, pipapú, la, le, lu. Pero luego tú le pones lu y no saben cuál es. Porque realmente se han aprendido como la cantinela. Esto es como el que se aprende el conteo hasta el 10 en forma de canción y luego le presentas el 8 y no sabe qué es 8, porque sabe solamente la canción. Pues esto es lo mismo. O sea que vamos a evitar siempre poner ese orden. Vale, concurso. Bueno, concurso. Yo pregunto. Como ya quedan aislados, no os pongo ningún compromiso a nadie. Yo os ayudo. Dice, ordena las palabras de la más sencilla a la más compleja. Bueno, pues empezaríamos, como habíamos dicho, por pala, porque son sílabas directas. Pala. Luego, después, irían aquellas que son inversas, que de las que tenemos es alto. A-L, porque es vocal consonante. Después iría consonante, vocal, consonante, es decir, calma. Esta sería todavía más compleja, que esta es una mixta. Y la última sería premio, que es una trabada, que es consonante, consonante, vocal, que esta ya es la más compleja. Claro, si sabemos leer premio, sabremos leer pala, pero vamos a hacerlo en este orden. No esperemos, a esto voy, a que un niño nos lea premio si no lee papa, palo o mapa, porque es entonces imposible, pero casi imposible. ¿Vale? Sigue en este orden. Esperar que lea un niño trabadas cuando acaba de empezar, pues es pedirle algo que está fuera de su alcance y que seguramente la va a acabar frustrando porque es demasiado difícil. Entonces, cosas también que creo que quedan claras, es que no se presentan palabras mal escritas, y esto es un error que yo lo he visto en materiales comercializados, no se presentan palabras mal escritas, como por ejemplo, este ejemplo que os acabo de poner, que no sé si lo veis, que pone, por ejemplo, volar con V y volar con B.
no se presenta mal escrita. Si queremos saber si el niño sabe poner volar con V, se le pone un hueco y luego olar, y que elija entre B y V, pero no se le presenta mal escrita. Está comprobado científicamente que la exposición ante errores de manera continuada en el tiempo acaba fijando el error. Es decir, si le presentamos 1000 veces la palabra volar con B, o para que discrimine, al final va a tener realmente dudas, va a pensar que es con B, porque se le hemos presentado tantas veces que ya va a dudar. Con lo cual, no se presentan palabras mal escritas. Se tiene en cuenta la comprensión de lo que leo. Es decir, por eso os he dicho que siempre que podamos, o dibujamos, o tiramos de objeto real, o tiramos de pictograma o de foto. Que no tengo impresora, que no puedo, pues no pasa nada. Lápiz y papel, que va fenomenal. Es decir, que cada vez que leamos algo, para saber si el niño sabe lo que lee, es ideal que haya una imagen al lado que permita comprobar si lo ha leído. Por ejemplo, yo con niños que estoy aprendiendo a leer, pues los ves que muchos hacen lu, pa, y nos quedamos así porque les es complejo juntar las dos sílabas, con lo cual y les digo otra vez, más rápido, a ver, para ver en qué momento pueden llegar a juntarse lupa, lupa, y te hacen, lupa, y yo para ver si ese A es cierto, les digo, vale, pues ahora búscalo y lo vamos a rodear, y tienen que buscar la imagen de lupa, por ejemplo, ¿no? Pero es importante que haya un apoyo visual porque si no muchos te dirían, sopa, vale, pues ya, no, pero ya no sabemos si ha entendido sopa. Otra versión es, no tengo el dibujo, yo a veces lo que hago es, les enseño, la leemos y le digo, ahora dibújalo. Y si lo dibujan, bien, es que obviamente lo han entendido. Si directamente me dicen que no saben cómo dibujarlo, seguramente es que no sepan lo que han leído, con lo cual hay que volver a hacerlo. Perdón, me salta todos. Reforzar progresivamente los fonemas que se vayan viendo. Para esto es muy importante, sí que es verdad que como padres intentéis, por favor, seguir el mismo ritmo que se lleva en el aula, es decir, está claro que hay niños que tienen un cierto interés por las letras y eso está fenomenal, pero intentar llevar el mismo ritmo que lleva el aula en cuanto a la presentación, más que nada, que igual algunos ya saben algunos fonemas y no pasa absolutamente nada, fenomenal, pero sí que por no perder como ese componente un poco de asombro, ¿no? De a ver qué letra es la que van a presentar esta semana que es nueva, porque si ya han visto 5 o 6 más de adelante, ese componente un poco de a ver cuál será y de emoción, lo perdemos, eso sí que es cierto. Y siempre a través de manipulación y juego. A ver si luego me da tiempo y os enseño un poquito de materiales. En cuanto a la escritura, estas son simplemente pinceladas. Importancia de la direccionalidad, es decir, no le dejamos el rótulo que empiece a hacer trazos como quiera, porque va a acabar fijando una direccionalidad errónea, ¿vale? Eso casi siempre, la manera en que nosotros nos enseñamos es en el menor número de trazos posibles y siempre que vayan a escribir algo, relacionarlo con el fonema. Es decir, no simplemente decirle, venga, pues repite 1000 veces la letra M, pues si no sabe lo que está escribiendo, de nada sirve, ¿no? Es decir, darle un sentido y una funcionalidad y tener cuidado con la escritura de espejo, que es común, que no pasa nada, pero bueno, sí que es verdad que intentar corregirla cuando ocurra. Tipos de errores ortográficos, pues bueno, los que más van a ocurrir al principio y son los naturales, es de ortografía natural. Claro, ¿esto por qué se produce? Porque hay una deficiente correspondencia fonema-grafema. Eso es lo que tenemos que cuidar, ¿vale? Luego las arbitrarias, pues ya aprenderemos pues que el animal vaca se escribe con V. Pues ¿por qué? Porque no está sujeta a ninguna regla, porque es así, porque al final de tanto ver la palabra escrita vaca relacionada con animal, aprenderé que es con V, ya está, no está sujeto a reglas arbitrarias, perdón, ortográficas. Sin embargo, la regla A sí que depende de reglas ortográficas, M antes de B, ¿vale? Todas estas. Entonces, la natural es la que nos interesa, tiene que haber una buena correspondencia forma-grafema. No puede ser, por ejemplo, que dedo me ponga bebo, porque es otro fonema. Aquí está confundiendo diferentes fonemas con diferentes letras, con lo cual tenemos que hacer hincapié en que esto no ocurra. Hay algunos que se confunden con mayor frecuencia. Es más normal, pero no por ello tenemos que dejarlo pasar, por así decirlo. Hay que hacer hincapié en que no suenan igual, por lo tanto, no se escriben igual, se representan de diferente manera. Para ortografía arbitraria, que será más adelante cuando vuestros pequeños ya sean más mayores, bueno, pues que sepáis que existen diferentes libros como este que os estoy enseñando, de ortografía audiovisual, que ayuda a través de imágenes a, digamos, a fijar en la memoria si una palabra lleva H, si lleva B, V, G, J y demás. Cuando no está sujeto a reglas ortográficas siempre. Y los trazos, pues bueno, no vamos a querer correr antes de empezar a andar, vamos a empezar con trazos lineales, verticales, horizontales, ¿de acuerdo? Que puede ser en plano vertical, por ejemplo, en una pizarrita o en plano horizontal en mesa, por ejemplo, desde DIN A3, que es una cartulina, hasta folios, que es más pequeños, y empezaremos con siguiendo líneas de puntos.
como la que os he puesto un poco en el ejemplo. No sería esa la más sencilla, pero bueno, para que me entendáis. Y luego ya los trazos son cada vez más continuos y cada vez más seguidos y tienen bastantes más subidas y bajadas y demás. O, por ejemplo, también se puede hacer en bandejitas de arena, como la que os he puesto a continuación. Tiene arriba el modelo escrito y abajo tendría que representarlo él. Pues en arena, pues el pan rallado puede ser cualquier cosa, pero finita. También podría ser arroz, pero bueno, cuanto más fina, mejor se van a ver los surcos. Cuando empezamos a escribir las letras, pues también se pueden utilizar. Hay unas tarjetas como que salen en relieve las letras para que puedan a nivel táctil experimentarlas y repasarlas con el dedito. Se pueden hacer con diferentes legumbres y demás. Un poco pues hacerlas caseras vosotros mismos con ellos, por ejemplo. Recorrerlas con el coche como si fuera una carretera también es otra idea. Lo de la bandeja que he comentado antes. Formar con plastilina las diferentes letras, ¿de acuerdo? Como en el ejemplo o en el arroz. Y, por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto aparece un avión porque digamos que el avión, en algunas ocasiones es una flechita, indica el inicio del trazo. Pues, por ejemplo, la A no empezamos desde arriba, empezamos desde abajo, subo, bajo y luego cruzo. Entonces, digamos que el avión lo que les da es el inicio. En algunas ocasiones es un puntito rojo. Y ya luego repaso de grafías. Y luego, pues, por ejemplo, a mí la manera, por evitar un mal gasto de papeles, son pizarras estas borrables, que imagino que la mayoría tendréis en casa. Formato, pues formato vertical en grande, por ejemplo, como la pizarrita esta que tenéis. Luego pasaríamos a un modelo más pautado, en el lo único que tendrían es una línea sobre la que más o menos mantenerse. Luego habría ya pues una pauta Montessori, que ya tendría en cuenta las subidas y las bajadas, a lo que utilizarían pues en una primaria, que son los cuadraditos, ¿no? Pero bueno, sigue un poco este orden, como es esperable, gradual, con lo cual no vamos a esperar que se nos ajuste una pauta de cuadradito cuando todavía no lo hace en una pizarra enorme de tamaño cartulina. Los agarres, bueno, pues que sepáis que este es el progreso más o menos que se sigue en el agarre del instrumento para escribir y que va obviamente de más inmaduro a más maduro y que más o menos sigue este proceso. Primero es el cilíndrico, luego es el digital pronado, pinza cuadrípode y a pinza trípode, que es con el que acabaríamos escribiendo. Que sepáis que bueno, hay diferentes engrosadores como los que tenéis al lado a la derecha que ayudan a saber a coger mejor el instrumento, ¿de acuerdo? Hay de diferentes maneras. Aquí mi consejo es que vayáis explorando porque depende cómo lo coja o cómo lo tenga al principio, pues le servirá más uno u otro. Y que sepáis que también existen lápices como el que aparece ahí en la foto, que son sustancialmente más gruesos que los normales y que ayudan mejor al agarre. Entonces, pues bueno, y con esto ya poquito más queda. Que sepáis que la cantidad de materiales son infinitos. Claro, me quedan 5 minutitos, os voy a enseñar así un poquito rápido los que yo tengo más caseros para que veáis. Vale, para que veáis que son como muy sencillos de hacer. Caja de zapatos, un tiburón. Yo tengo una caña de pescar de cualquier juego de estos imantada, ¿de acuerdo? Así, que se vea. Y pues peces no tiene más, peces recortados en cartulina con un clip, de manera que yo los pongo por fuera del tiburón y les digo que el tiburón se va a comer, por ejemplo, el sonido. Tienen que coger la caña, pescarlo y dárselo al tiburón para que se lo coma. Entonces, aquí atrás en la caja tengo pues, todas las fonemas en formato de pez. Y por supuesto la caña la tengo dentro. Les gusta mucho, les motiva y a veces les digo que se lo tiene que comer antes de que yo mire o si no me lo comeré yo. Bueno, en fin. Variables hay todas. En este caso puse un tiburón porque a este niño le gustaba mucho el mar y lo hice así. Este, por ejemplo, es con una caja de bombones y gomets que los venden ya así, de la marca de Alpi, muy monos. Y yo, por ejemplo, aquí no está, pero este juego va con un muñequito que es como una bolita con ojos que se llama Petito. Y Petito viaja a diferentes sonidos. Entonces yo les digo, mira, ahora vamos a ir, pues a, por ejemplo, a la... Y tienen que ir moviéndolo y saltando de sonido en sonido. Pues lo mismo, puede ser que vaya de sonido en sonido, puede ser que para formar casa, Petito, ¿qué camino tiene que hacer? Pues para formar casa tendrá que ir pues tendrá que pegar 4 saltos y marcharse. Pues también, tampoco tiene misterio. Y también les hace mucha gracia. Dadme los que quieran. Lo mismo, este es el monstruo de las galletas que come las letras, las sílabas o las palabras que yo en ese momento considere. Esto es un bingo. Muy bien. Esto es un bingo con bolitas de poliespan a las que yo he atribuido diferentes letras y lo mismo, cada niño tiene un cartón, vamos sacando de aquí, que lo que más les gusta es sacar la bola, decimos el sonido que es y miramos si cada uno lo tiene en su cartón. Puede ser que en su cartón haya las mismas letras o que en su cartón haya imágenes, con lo cual tienen que decir, vale, por ejemplo, sacamos esta, ¿cuál es? O a ver si yo tengo algo en mi cartón que comience, que contenga o que acabe, ya depende cómo lo digamos, con O. Pues vamos diciendo, mira, lo que sea, pues lo tachamos, le ponemos una cuenta, lo rodeamos, ¿vale? Bingo, pero muy de casa.
Asociación fonema-grafema. A ver si se ve así. No, bueno, no sé si se ve. Aquí tienen pegadas las minúsculas. Esto es para la asociación, aparte fonema-grafema, porque yo se lo voy dictando de minúscula ligada con mayúscula. Por ejemplo, en este caso lo hice para un peque que tenía más dificultades en hacer la correspondencia con las minúsculas, con lo cual yo le quitaba, son palos de depresor, así, pegados con letras de goma eva, que las podéis encontrar en un bazar. Y yo, por ejemplo, le iba diciendo, pues mira, vamos a buscar la de silla. El niño cogía la mayúscula S y buscaba la minúscula que corresponde. La gallina. Madre mía. Esto hubiera sido muy diferente hacerlo presencial otra vez. Sí, para la próxima. Bueno, no irán. Para la próxima. Sí. Huevos también de bazar con permanente, tienen diferentes letras, tienen mayúscula y tienen minúscula ligada atrás. Y lo mismo, yo los pongo aquí en la caja esta que está con paja real. Las tienen que buscar según el sonido que yo les diga y encontrar en la huevera su pegatina correspondiente, que como veis también tiene pegatinas, ¿de acuerdo? Pues otro formato con letras, en este caso sí que puse las dos, mayúscula y minúscula ligada para hacer esa correspondencia. Y siempre, como os digo, con apoyo del fonema. La próxima vez ya, La próxima vez ya la haremos presencial. En abril os invitamos a todos. Eso. Patos como de bañera, yo les he puesto velcro. Y aquí, pues bueno, con el velcro les pongo lo que quiero. Les pongo sílabas, les pongo letras. Y lo mismo jugamos a encontrar determinadas. O las ponemos todas delante, vamos mirando, vamos diciendo cómo suenan. Y lo mismo buscamos algo delante que comience por este sonido o que lo tenga, o escribimos una palabra que comience con esta, en fin, variables muchas, pero que son patos de goma, pero con velcro. Si quieres esta de las... Bueno, la ruleta de Ikea no os la enseño porque ya creo que todos la conocéis, pero también da mucho pie para hacer un millón de actividades. Y esta es una diana que tiene como unos monstruos que tienen velcro. Entonces yo lo que hago es que en cada una de estas franjas les pego cartelitos con sílabas, con letras o con lo que sea, vamos tirando y vamos leyendo. Por ejemplo, pues el otro día lo que hice fue poner un montón de sílabas porque este niño ya lee sílabas, tirábamos, la leíamos y buscábamos lo que teníamos delante, qué cosas, qué objetos empezaban con ese sonido. Y digamos que hacíamos esa asociación de la sílaba con el dibujo. Y... Muy interesante. Mucho recurso para poder seguir trabajando, ¿eh? Muchas cosas, sí. Lo digo que lo que tengáis en cuenta que realmente no hace falta que compréis de propio nada, sino que muchas veces pues con letras de cualquier bazar o que tengáis seguro que por casa de cualquier juego se pueden hacer muchas adaptaciones y lo importante es sobre todo que pueda ser lo más manipulativo posible, que implique al niño de manera activa, que él sea el que mueva, el que ponga, el que quite, el que construya, para que el aprendizaje realmente sea significativo. Y aquí os he puesto nada, simplemente algunos portales de las que podéis descargar material, como los que tenéis abajo. Y bueno, que sobre todo que disfrutéis jugando con vuestros hijos, que hagáis de ello un momento pues para compartir y de tiempo de calidad con ellos, a la vez que además estéis trabajando pues una habilidad que es realmente importante, que cada uno lleva a su ritmo, por supuesto, pero que es importante que se estimule, sobre todo en aquellos que, bueno, que igual pues ya en un desarrollo o un ritmo un poquito más lento. Pues nada, Y nada. Mil gracias a Lodia y mil gracias también a Jorge. Que ha aguantado como un campeón. Sí, eso, y a todos los que habéis estado ahí. Bueno, y eso es lo que hablábamos en abril, a ver si podemos venir aquí a Veo Tú Que Ves, con María Puente y Sara Eso Castel, es. profesora de infantil y también Pete del cole. Os avisaremos y os lo recordamos. Voy a ya terminar de acabar la grabación y en cuanto esté editada la subiremos para YouTube para que lo veáis todos tranquilamente. Y lo podéis reposar. Exactamente, y todos los que no habéis podido, que sé que habíais muchos que se habían inscrito, pero que por la hora y por el que es mal momento, final de trimestre, estamos ya todos a tope, pues que lo vean poco a poco cuando quieran. Mil gracias y bueno, nos vemos pronto. Eso es, y cualquier día que tengáis, pues ya sabéis dónde estamos. Muy bien. Dejo de compartir pantalla, ¿vale?